Ok, ¿qué tal? Buenas tardes, qué bueno tenerlos por acá. Vamos a comenzar, vamos a repasar las claves que necesitan saber para su corto. Gracias, buenas tardes. También hace un par de horas les compartimos una hoja de trabajo, ¿verdad? Que si ustedes pueden ir llenando sería lo mejor porque debido a que Semio ya no es de opción múltiple, sino que hay que escribir las respuestas, es mejor que ustedes vayan practicando, ¿verdad? Entonces, por eso creamos estas hojas de trabajo. Ok, perfecto. Entonces recuerden que los cinco signos vitales de referencia son la temperatura, la frecuencia cardíaca, el pulso arterial, la frecuencia respiratoria y la presión arterial. Ok, vamos a ver. Primero vamos a comenzar definiendo la temperatura corporal. La temperatura corporal es considerada como el nivel de calor producido y mantenido por procesos metabólicos. Suele mantenerse constante gracias a mecanismos de termorregulación que equilibran las pérdidas y ganancia de calor y tiene dos componentes, central y periférico. No siento que sea algo que les puedan preguntar, pero bueno, ahora sí viene algo muy interesante. Recuerden que nosotros tenemos dos tipos de temperaturas, ¿verdad? Y resulta que quien regula la temperatura es el hipotálamo, justamente en su región preóptica del hipotálamo anterior. Entonces, esta regula la temperatura, la ingesta de agua y también inhibe la liberación, por ejemplo, de hormonas corticotropas, ¿verdad? Que sabemos que están encargadas de biosíntesis y por lo tanto la creación de, de nuevos productos es igual a generar mucho más calor. Por eso es que el hipotálamo es quien regula esta mayor parte de la temperatura, ¿verdad? Y por último, también nos mencionaba el manual que se encarga de regular la sudoración, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros entramos en vasoconstricción o vasodilatación, eso también se encarga el hipotálamo, ¿ok? Interesante. Bueno, comenzando con los dos tipos de componentes, primero recordemos que la temperatura central solo puede tomarse, refiriéndose a preguntas que nos pueden preguntar, ¿no? En la aurícula derecha, pueden ver una imagen del corazón derecho abajo, pero también puede tomarse en el esófago, utilizando catéteres especiales. Entonces, la temperatura central lo que va a reflejar aquí, por ejemplo, si tomamos la temperatura en la aurícula derecha con estos catéteres especiales en el corazón derecho, que por cierto, la aurícula derecha es en donde drena la sangre desoxigenada, ¿verdad? Que retorna a nivel sistémico y quien permite este drenaje es la vena cava superior y la vena cava inferior. Entonces, a través de ellas llega la sangre desoxigenada hacia la aurícula derecha. Entonces, la temperatura central es la temperatura del núcleo central del cuerpo, es decir, del cerebro, de grandes vasos como la aorta, por ejemplo, vísceras, que podríamos mencionar a vísceras sólidas, como por ejemplo el hígado, o vísceras huecas, como por ejemplo el intestino, y por lo tanto, esta temperatura central jamás va a ser influenciable por el medio ambiente, excepto cuando estemos en climas extremos, ¿verdad? Estemos en el desierto del Sahara en África, estemos en Alaska, que el frío o el calor puede influenciar esta temperatura central. Sencillo. Va, temperatura periférica. Esta sí es la que nosotros podemos medir, podemos cuantificar, y ya les vamos a mostrar unos ejemplos sobre eso, pero lo más importante es que esta únicamente es una transmisión disminuida de la temperatura central. ¿Ok? Entonces refleja, la temperatura periférica es un reflejo de la temperatura central. Por lo tanto, se recuerdan que habíamos mencionado que el hipotálamo también controla la sudoración y los efectos que tiene nuestra piel acerca del intercambio de calor, pues aquí podemos encontrar vasoconstricción, vasoconstricción y vasodilatación, ya sea por nos mencionan dos ejemplos, ya sea porque nosotros podamos entrar o el paciente pueda entrar en shock o en calor, ¿verdad? Pero esta temperatura periférica jamás o no es confiable utilizarla como una medida objetiva, ¿verdad? Entonces no nos están diciendo nada extraño. Esta jamás es influenciada por el ambiente, excepto en situaciones extremas, y esta no es confiable, ¿ok? Respecto a la temperatura central. Aquí un par de ejemplos, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando nosotros íbamos a los centros comerciales antes, Portales, Suts Mall, Oakland Mall, ¿no? Y nos medían la temperatura de esta manera, ¿no? Eso sí pasó, eso sí lo hicimos. Aquí otro tipo de termómetro que nosotros vamos a utilizar para medir temperatura periférica, ¿no?
recordando que muchas veces para entrar a estos centros comerciales nos colocaban este aparatito, ¿no? Muy especializado, muy avanzado que era para determinar si nosotros podíamos entrar al centro comercial o no, porque generalmente los pacientes con COVID estaban con temperaturas muy altas, ¿verdad? Pero esos termómetros generalmente daban temperaturas como de 20 grados Celsius, ¿verdad? Lo cual no tenía ningún sentido. Parecía que predijesen que íbamos a morir en algún momento, ¿no? De la vida. Aquí otro ejemplo, ¿no? Cuando la gente decía que estos aparatitos lo que hacían era borrarnos la memoria, ¿no? Entonces, lo siento, amigo, hoy se el recuerdo de ese amargo amor. Y por último, este termómetro muy avanzado de países europeos, doble negativo. Pero bueno, es para que se hagan una idea, ¿no? De cómo nosotros medimos la temperatura periférica, que de nuevo no es una medida objetiva de la temperatura central. Ok, ahora sí, temperatura corporal. Nosotros vamos a definir a la temperatura en relación a los adultos sanos como un rango mucho mayor del que lo haríamos como un promedio de los pacientes sanos. Esto siempre es muy confuso, ¿verdad? Y todos hemos pasado por esto, los que estamos aquí, que ya somos de cuarto año. Entonces, siempre tomen en cuenta que la temperatura en los adultos sanos es un rango mucho mayor, ¿verdad? Porque cuando nosotros hablamos de pacientes sanos, nos referimos a un promedio en general, es decir, estamos contando a todos los pacientes. Por lo tanto, este rango tiene que ser menor. Entonces, el manual nos menciona que en los adultos sanos la temperatura va desde 34.7 grados Celsius a 37 grados Celsius. Esta es la temperatura de nuestra semiología médica, ¿no? Porque nosotros evaluamos a los adultos. Ahora, en pacientes sanos, si nos llegaran a preguntar, ¿no? O defina o escriba la temperatura en un paciente, nos dan algún caso, ¿cuál es su temperatura normal considerando que es un paciente sano? Entonces nosotros abarcamos el grado más pequeño, que es de 34.7 a 37.4 grados Celsius, ¿verdad? Como estamos hablando de números, es algo un poquito más memorístico, entonces no hay mucho que abarcar acá. Así que ahora podemos pasar a la temperatura en relación oral, axilar o rectal, ¿no? Entonces aquí les dejé una pequeña escala numérica que yo utilicé para aprender. La oral está en el centro, ¿ok? Piénsenlo así. La axilar va a ser 0.6 menor, mientras que la rectal va a ser 0.3 mayor. ¿Y cómo hago yo para no olvidar que la rectal es la que es mayor y no es la axilar? Porque recuerden que la rectal es una temperatura asociada a mucosas, ¿verdad? Por ende, refleja con mayor exactitud la temperatura central del cuerpo, ¿verdad? Mucosa central, ¿verdad? En cambio, la axilar, aunque tiene menos relación en relación a las mucosas con respecto a la rectal, ¿no? O sea, la rectal hay muchísimo más emanación de calor. Entonces, así jamás se los va a olvidar, ¿no? Axilar menos 0.6 y rectal más 0.3. Una pregunta interesante que les podrían hacer es, determine la temperatura axilar en determinado paciente, ¿no? Les dan tal vez datos de temperatura rectal y los hacen hacer que hagan algún ejercicio para calcular la temperatura axilar, lo cual no sería nada complicado porque si sabemos que la oral es literalmente más 0.3 que la rectal, significa que aquí hay una suma total de más 0.9. ¿Ok? Ok, entonces esto es muy teórico, ustedes ya lo saben, ya lo repasaron, ya lo vamos a ver más adelante, no se les olvide esto, porque si no es pregunta de corto, es pregunta de parcial. Va, súper. Entonces aquí sí viene y empieza lo más interesante. Nos hablan acerca de alteraciones de la temperatura, como la hipotermia. Entonces, nosotros vamos a tener distintos signos y síntomas, ¿no? Y yo recuerdo el año pasado recibir una tutoría con unas tutoras muy inteligentes de semioblasto, que ellas nos dieron un mnemotécnico para aprender esta hipotermia, que es CDS BPT, si no me equivoco. Entonces, la C, entonces ustedes piensen en un CDS, ¿no? En un CDS, como esos de películas piratas, en esos CDs, ¿no? Entonces, CDS BPT, y háganlo como si lo estuvieran cantando. CDS BPT. Entonces, así no se les va a olvidar las causas o al menos los signos y síntomas de la hipotermia. Entonces, comencemos. ¿Qué significa la C? La C significa confusión. Entonces, guarden este mnemotécnico, ¿no? La C significa confusión. La D va a hacer referencia a dos procesos, a una disminución de la frecuencia cardíaca
y del ritmo respiratorio. ¿Y cómo se le conoce eso? Bradicardia y bradisfigmia. Y si ustedes se ponen a pensar, tiene sentido, ¿no? Un paciente con hipotermia tenga descenso de la temperatura corporal. De hecho, si ustedes han visto Avatar, la película de Pandora, ¿no? De los hombres azules, eh, se dan cuenta que siempre explican que para viajar al espacio uno tiene que reducir la frecuencia cardíaca y reducir la frecuencia respiratoria, ¿no? Estar como en un estado de hibernación. Entonces, en un estado de hipotermia es justamente como eso, ¿no? Lo que hacen los animales es estar en un estado de hibernación. Entonces, tiene completo sentido de que sean estas dos características, ¿verdad? No las pueden confundir. El tercero, perdón, es la somnolencia. Somnolencia. ¿Se acuerdan de los niveles de conciencia, no? Ven cómo todo tiene relación, por eso es que hay que estudiarlo y hay que utilizar mnemotécnicos. Entonces, el cuarto ya sería una debilidad y pérdida de coordinación. Debilidad y pérdida de coordinación. Coordinación. Entonces, confusión, bradicardia, bradisfigmia, somnolencia, debilidad y pérdida de coordinación. También tenemos a la P, que es de piel pálida y fría. Piel pálida y fría. Aquí me acabo de dar cuenta que, perdón, les escribí BPT, pero es DPT. Ajá, CDS DPT. ¿Ok? Piel pálida y fría. También tenemos la T de temblores, pero son temblores incontrolables, ¿verdad? Por ser temperaturas tan bajas. Temblores incontrolables. Entonces, así de fácil, ustedes ya tienen los signos y síntomas de la hipotermia, si se los pidiesen, ¿no? Generalmente no les van a pedir todos, les van a pedir describan 2 o 3, ¿verdad? Entonces, ustedes se van a acordar de CDS, DPT, ¿ok? Excelente. Ahora, ¿qué personas tienen mayores probabilidades de experimentar esta hipotermia? Pues, generalmente, las edades extremas, ¿se acuerdan que a los bebés, por ejemplo, siempre los mantienen calientes, ¿verdad? Y es por esto, porque es muy común que pierdan la temperatura, ¿no? Entonces podemos hablar de niños y ancianos, ¿ok? Edades extremas, ¿verdad? Tiene sentido, el inicio de la vida y el final de la vida. También pacientes con enfermedades crónicas. Ya las van a ver muy bien en salud pública, pero háganse la idea de que el manual menciona que especialmente las enfermedades crónicas cardiovasculares son las que están relacionadas con ese tipo de enfermedades, ¿no? O de pacientes que presentan hipotermia. Y esto tiene una razón de ser, ¿no? Imagínense que hay alguna enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿qué pasa? Que la sístole y la diástole, o el ciclo cardíaco en general, como le podemos llamar, está comprometido. Entonces, ¿qué pasa si ustedes tienen un paciente al que no le está funcionando correctamente el corazón? Pues, oh sorpresa, no va a tener una correcta perfusión a nivel sistémico. Es decir, que no le va a llegar suficiente sangre, no va a haber suficiente intercambio gaseoso ya a nivel de los pulmones, no va a haber suficiente oxígeno a nivel sistémico, entonces eso va a provocar que disminuya su temperatura. ¿Ok? El efecto contrario, por ejemplo, sería cuando alguien hace ejercicio. Cuando alguien hace ejercicio, el corazón está latiendo a máxima potencia, hay más sangre y adivinen qué. ¿Qué pasa cuando ustedes empiezan a hacer ejercicio? Se empiezan a calentar. Y cuando se calientan, ¿qué es otro proceso que ocurre? ¿Qué hace el hipotálamo? Vasodilatación para que empecemos a sudar. ¿Ok? Entonces, se dan cuenta de que no hay que memorizarse como nada de esto, ¿no? Es como muy lógico. Si nos lo pudieran explicarlo, podemos hacerlo perfectamente. Entonces, ¿qué otras personas pueden con mayor probabilidad presentar esta hipotermia? Personas con desnutrición, bastante sentido, ¿no? Si no tienen suficientes proteínas, no tienen suficiente musculatura, pues entonces retienen menos calor, ¿no? Y si encima siguen estando mal alimentados, lo que va a aparecer es que lo que va a pasar es que no va a haber una suficiente biosíntesis, no va a haber anabolismo. Entonces, por ende, si no hay reacciones anabólicas que generen calor, y pues no hay, o sea, hay más probabilidad de presentar hipotermia. Y también si ustedes han visto Squid Games o el juego del calamar, ahora mejor esa no se las digo porque capaz les arruino el final. Pero bueno, háganse en cuenta de que también los pacientes ebrios
pueden presentar hipotermia, ¿no? Entonces, si la van a ver, ya van a entender qué pasa en los episodios finales. Ok, ¿cuáles son las causas más comunes de hipotermia? Generalmente podemos mencionar de dos tipos, las ambientales, que no podemos controlarlas, y las patológicas, que ya son una consecuencia de algún desequilibrio de nuestro organismo, ¿verdad? Entonces, las ambientales, oh sorpresa, fríos extremos. De nuevo, imaginémonos en Alaska, ¿no? O en Estados Unidos, ¿no? Donde todos queremos ir. O también situaciones patológicas, en los que les tengo un nuevo mnemotécnico, UIT. Qué cosa tan extraña, ¿no? Entonces, cuando ustedes piensen en hipotermia y les pidan, por ejemplo, causas más comunes patológicas, ustedes piensan en UIT, ¿verdad? UIT hace referencia a hipoglicemia, hipo, Dios mío, hipoglicemia, uremia, para aquellos que se acuerdan muy bien de Bioki, se acordarán que hay una enfermedad que se relaciona con el urato monosódico, ¿no? ¿Verdad? La enfermedad de gota, la enfermedad que le da a los ricos. Si gustan pueden anotarla porque en micro en algún momento se las van a preguntar. Ok, entonces tenemos uremia. La I es de insuficiencia hepática. Y por si alguien no ha entendido por qué es una enfermedad de ricos, será porque esta enfermedad se da porque la gente comía mucha carne. Y como antes solo la gente rica podía comer mucha carne, generalmente presentaba ese urato monosódico de excedente, ¿no? Y esa es la enfermedad de gota. Entonces tenemos hipoglicemia, uremia, insuficiencia hepática y por supuesto la última, que es la T, es de tumores cerebrales. Ahora, qué difícil de aprender, ¿no? ¿Verdad? Porque ¿qué pasa si tenemos un tumor cerebral? Adivinen qué área tenemos en el cerebro que ya no va a cumplir una función reguladora si hay un tumor acá. No, pues evidentemente el hipotálamo. Entonces ya no vamos a poder regular la temperatura de manera correcta. Por lo tanto, ¿ok? Causas más comunes respecto a patológico, hipoglicemia, uremia, insuficiencia hepática y tumores cerebrales. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? ¿Puedo hablar o me pueden interrumpir en cualquier momento? Les doy 10 segundos si quieren formular alguna pregunta. Va, súper bien. Entonces, vamos un poco rápido porque recuerden que ustedes ya lo leyeron, ¿no? Entonces aquí solo les estoy dando las claves ya finales para que ustedes miren ya 3 mnemotécnicas aquí. Va, perfecto. Febrícula. Ya habíamos definido que la temperatura normal era de 36.4 a 37.4 en adultos, ¿no? Esa temperatura, perdón, en pacientes sanos, o sea, en adultos es el mayor rango. Entonces, aquí la febrícula la vamos a definir como una temperatura de 37.5 grados Celsius. No se les olvide porque no escriban centígrados en su corto, ¿no? A lo mejor algún docente bien estricto, pues se las coloca como mala. Y aquí hasta 38 grados Celsius, la febrícula. Algo muy importante es que si nos preguntan acerca del mecanismo por el cual se produce la febrícula, podemos decir que es una cascada de citocinas o producida por una cascada de citocinas y prostaglandinas. Esto es, más que todo lo van a ver en Pharma, ¿no? Pero les puedo mencionar de que son, que estas citocinas y estas prostaglandinas, de hecho las citocinas también las van a ver en micro, pero tienen un efecto inflamatorio, ¿no? Dejémoslo en eso. Ahora, estas citocinas y prostaglandinas pueden estar aumentadas por un proceso infeccioso o no. O sea, ¿qué nos quiere decir esto? Que la febrícula puede ser que sea causada por alguna enfermedad, algún proceso infeccioso o no. O sea, no necesariamente vamos a medicar a nuestro paciente siempre con antibiótico cada vez que presente febrícula, ¿verdad? Súper. Entonces nos mencionan las causas patológicas más frecuentes de la febrícula. Aquí se las apunté. Enfermedades infecciosas, ok. Neoplásicas, imagínense si neoplasia se refiere a cáncer, ¿no? Ya lo están viendo en pato. Entonces, imagínense si ustedes tienen un cáncer. El cáncer lo que hace es crecer y multiplicarse descontroladamente.
es una célula o varias células que no quisieron entrar en apoptosis, se rebelaron en contra de nuestro organismo, ¿verdad? No quisieron morir por nosotros, sino que quisieron seguir viviendo. Entonces, ese proceso de síntesis y creación de nuevas células genera febrícula. Aquí eso es lo que nos está tratando de explicar. También colagenopatías. Lo van a ver más adelante en las enfermedades autoinmunes. Ahorita solo háganse la idea de que una colagenopatía es una enfermedad autoinmune. Lo van a ver más adelante en micro. Ahora bien, la fiebre. Bueno, perdón. También tenemos causas fisiológicas, ¿verdad? Si les llegaran a preguntar, paciente de 14 años, o describa las causas por qué un paciente presentaría esta temperatura, pero qué sé yo, no se las ponen oral, ¿verdad? De 37.5 Celsius a 38 Celsius, sino que se las ponen a lo mejor axilar. Y si ustedes se acuerdan, axilar es menos 0.6 y rectal más 0.3. Entonces eso podría ser algo que podrían hacer en su corto, ¿no? Así que tómenlo en cuenta. Las causas fisiológicas tenemos erupción dentaria, pero, ojo, erupción dentaria en lactantes. ¿Y qué quiere decir esto? Pues cuando los papás no se ponen felices porque sus hijos les empiezan a salir nuevos dientes, ¿no? Pues es por eso es una erupción dentaria. En lactantes, ojo. Y también en ovulación, ¿verdad? Imagínense ustedes en su EPS, que les llega alguna mamá, algún papá con su hija y no entiende por qué constantemente ahora tiene fiebre, dicen ellos. Ustedes lo cuantifican y es febrícula, pues pueden pensar que es una causa fisiológica. No van a medicar a esa paciente de 14, 15 años que está empezando a ovular con antibióticos, ¿no? Entonces, por eso es que nos explican todo esto. Ahora, algo muy interesante con la fiebre es que en esta ocurre por el mismo mecanismo, cascada de citocinas y prostaglandinas, por un proceso infeccioso o no. Por ende, de nuevo, hay que averiguar si la causa, por ejemplo, es de origen infeccioso, bacteriano, por ejemplo, o no. Aquí los rangos de temperatura oral normales son de 38.1 grados Celsius a 40.9 grados Celsius. De nuevo, menos 0.6 axilar más 0.3 rectal. Ok, ¿cuáles son las causas patológicas? Y aquí les puse un corazón. Resulta que las causas patológicas son las mismas que las de la febrícula. Igual. Es decir, que si ustedes ya se aprendieron las causas patológicas de la febrícula, ya no necesitan aprenderse las de la fiebre, excepto por una. Nos mencionan que puede haber algo llamado necrosis tisular. Es decir, miren acá, miren, imaginen que este pedazo que está coloreado de negro dejó de recibir reporte sanguíneo. Pues adivinen, se murió. Todas estas células murieron. Eso es una necrosis. ¿Ok? Necrosis tisular. Están muertas las células. ¿Y por qué les puse el corazón? Porque el manual nos da el ejemplo. El infarto agudo del miocardio. ¿Ok? Entonces, un IAM puede causar fiebre. ¿Ok? Ténganlo en cuenta. ¿Qué otras causas pueden relacionarse con la fiebre? Aquí hay un pequeño mnemotécnico. Batman produce fiebre. La V hace referencia a vancomicina, que es un antibiótico. La A hace referencia a atropina, que es un agente anticolinesterásico. ¿Se acuerdan que la acetilcolina, perdón, actúa a nivel de la placa neuromuscular? ¿Verdad? Eso lo van a ver más bien o mejor en Pharma en el segundo módulo, pero la atropina es quien permite que haya contracción muscular, o una de las que permite, ¿verdad? Y la T es de tiroxina, ¿verdad? Para quienes estuvieron con mi tutoría de inspección general, se acuerdan que yo les mencioné T3 y T4, ¿verdad? Yo nunca olvido estas moléculas porque el doctor Molina nos las enseñó muy bien. T3 tiene funciones cerebrales, mientras T4 tiene funciones cardíacas. Cardíacas. ¿Ok? Entonces, la tiroxina, por ejemplo, es una molécula anabólica. Entonces va a producir calor. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes piensan en medicamentos o si les preguntan medicamentos, piensan en Batman. Batman produce fiebre. ¿Ok? También tenemos otras causas de la fiebre que ya son patológicas como el hipertiroidismo. Oh, sorpresa, les acabo de decir que la tiroxina estimulaba la producción de T3 y T4, que son hormonas tiroideas. Adivinen qué pasa si un paciente en su glándula tiroides tiene también un exceso de T3 y T4. Fiebre, ¿no? Entonces, no hay que memorizárselo, o sea, esto es fácil de aprender. Y por último, la tromboembolia pulmonar. Es decir, cuando algún coágulo sanguíneo
viaja hasta los pulmones, se asienta ahí y obstruye el paso. Entonces, eso genera o puede generar fiebre, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? Doy otros 10 segundos si la quieren plantear. Perdón, habías mencionado que T4 se relacionaba más al corazón y T3, ¿a qué habías mencionado? Sí, correcto, al cerebro. T3 se relaciona más con el desarrollo cerebral. Oh, correcto, gracias. Va, perfecto, sí. Incluso para que no lo olviden jamás, recuérdense que un paciente desnutrido, por esa es la razón por la que un paciente desnutrido no puede recuperarse al 100% a lo largo de su vida, ¿no? Porque cuando nosotros estamos niños, necesitamos mucho crecimiento cerebral, porque las neuronas, así como las células del miocardio, no son fáciles de recuperar estando en la vida adulta, ¿no? Entonces, a los niños desnutridos, por eso es que a la larga es irreparable prácticamente que no hayan tenido T3, por ejemplo, ¿verdad? Sí, entonces así nunca lo van a olvidar. T3, cerebro, T4, corazón. Perfecto. Muy bien, gracias por la pregunta. Entonces, ahora continuemos con los patrones febriles. Si, bueno, sí, vamos a comenzar con el patrón febril continuo, ¿no? Nos explica el manual que este patrón febril se relaciona con oscilaciones diarias menor a 1 grado centígrado. Oscilaciones diarias menor a 1 grado centígrado. ¿Qué quiere decir? ¿No? Es decir, que el paciente va a presentar fiebre, ¿verdad? Porque ya nos dice que es una fiebre continua, pero digamos que va a ser de 37.6 bueno, perdón, pero lo que sucede es que va a ser una variación menor de 1 grado centígrado, ¿verdad? Es decir, que puede variar en, qué sé yo, 0.8 grados centígrados, por ejemplo, ¿no? O 0.6. Y después ustedes vuelven a ver a su paciente en la noche y resulta que ahora tiene 0.7 más que tenía antes, pero nunca llega a ser mayor de 1 grado centígrado, ¿verdad? A eso se refiere la fiebre continua, ¿ok? Menor de 1 grado centígrado. Vamos a verlo ahora con la fiebre remitente. Este sí tiene oscilaciones diarias mayor a 1 grado centígrado. Entonces el paciente tiene 38.1 o 38.2 de fiebre y resulta que después en la tarde ustedes revisan y tiene 39.2. ¿Ok? Entonces sí son oscilaciones diarias mayor a 1 grado centígrado. Les podrían poner, qué sé yo, o a un paciente que tiene 38.5 y después amanece con 38.6. Ah, ok, aquí ya hay una diferencia. Ah, bueno, perdón, a 39.6. Y ok, aquí sí ya hay una diferencia mayor de 1 grado. Entonces, ¿qué tipo de patrón febril es? Remitente. Y por último, la enfermedad intermitente en agujas, que también, oh sorpresa, tiene oscilaciones diarias mayor a 1 grado centígrado, pero esta fiebre es muy interesante porque presenta algo llamado apirexia entre fiebres. Puchica, qué palabra tan extraña, ¿no? ¿Qué quiere decir apirexia? Lo que quiere decir es que el paciente retorna a su temperatura normal, que ya dijimos que en adultos es de 36.4 a 37.4. Entonces, puede tener este patrón febril. El paciente tiene fiebre en la mañana, pero en la tarde ya no. Qué raro, ¿no? Y ustedes piensan, bueno, qué bueno, está mejorando. Pero en la noche resulta que otra vez tiene fiebre, ¿no? Y estos cambios de fiebre son mayor de 1 grado centígrado. Ah, entonces ustedes van a sospechar en que tiene el patrón febril de intermitente o en agujas, ¿verdad? Y ahora vamos a ver qué tipos de patologías representan a cada patrón febril. Si ustedes vieron algún video de Instagram que yo compartí, les doy un mnemotécnico muy útil. Entonces, ustedes piensan en los patrones febriles como fin de, así como fin de semana, ¿no? Fin de semana, continuo, fin de semana, sí, bro, y soup, ¿verdad? El soup de Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Quienes somos FIFA sabemos a qué se refiere eso, ¿no? Entonces, ya vieron si sirve saber estas cosas, ¿verdad? Ya no se pueden borrar de nosotros. Entonces, vamos a comenzar con fin de. Fin de hace referencia a fiebre tifoidea. La N hace referencia a neumonía neumocócica.
Neumocócica. Y por último, la D, o sea, la D y la E, es de dengue, que lo van a ver muy bien ustedes en micro, ¿no? Y su eh, epidemiología aquí en las Américas. Entonces, eso hace referencia a FINDE, ¿no? CIBRO hace referencia a bronconeumonías. Bueno, empecemos así en orden, ¿no? A sinusitis y bronconeumonías. Neumonías. Miren acá, les puse una bronconeumonía, ¿no? Miren cómo están los bronquios. Y ahí está el pulmón derecho, parece. Y por último, SIUP hace referencia a septicemias. ¿Qué es una septicemia? Es una infección bacteriana generalizada. Y adivinen qué significa la I y la U. Infecciones urinarias. O sea que igual es una infección. O sea que nos está diciendo que el patrón intermitente en agujas se relaciona más con infecciones. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver qué dice la P. Paludismo. Paludismo. El paludismo, en otras palabras, es malaria. Tomen eso en cuenta, pero eso ya lo van a ver creo que al final de año en microbiología, ¿no? Entonces, solo por ahora háganse la idea de que el paludismo es malaria. Entonces, tenemos el mnemotécnico, fin de cibro, sub, pero ya se dan cuenta de que podemos analizarlo de manera lógica y pensar, ok, intermitente con agujas, infecciones, septicemias, infecciones urinarias y paludismo, porque todas son infecciones, ¿verdad? La malaria es una infección producida por como un vector, ¿no? Que es un mosquito, ¿ok? Vamos a pasar a la hipertermia. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Con todo gusto puede hacerla. ¿Algo que no le haya quedado claro? Yo tengo una duda, disculpa. Dijiste que la septicemia es por infecciones bacterianas generalizadas, ¿verdad? Sí, puede ser bacteriana, ¿verdad? O puede ser algún otro patógeno. Pero en general, Ah, ok. en su mayoría son bacterianas. Ajá, es correcto. Gracias. Ok, con gusto. ¿Alguien más? 3 segundos. Ok, sí. Y qué bueno que estén preguntando estas cosas, ¿verdad? Porque así estimulan su cerebro, ¿verdad? Y si encima lo están escribiendo así como yo lo estoy haciendo, por eso les compartí la hoja, como que ustedes van a ir más preparados para ese examen, ¿verdad? Porque están como condicionando su cerebro de que esto tiene que ser de tal forma, ¿verdad? Y que tiene que ser lógico y que voy a sacar el punto y listo, ¿no? Entonces sí, excelente. Entendamos qué es lo que estamos estudiando para no cansarnos, ¿no? Y sentir así como que memorizamos todo y nos pasa burnout y Dios mío, y nos quemamos, ¿no? A medio año. La Disculpa. hipertermia, claro, Es, contame. gracias. ¿Esa hoja dónde la compartiste, perdón? En el grupo de WhatsApp hay un grupo que se llama Taller de Signos Vitales. Ah, gracias. Ok. Um, sí, debería, sí, está justamente acá. Pero si no estás en ese grupo, pues tal vez alguien pueda hacer el favor de mandarla a algún otro grupo donde estén todos y así puedan acceder, por favor. Va, súper. Entonces, la hipertermia. Aquí sí no quise poner nada en blanco, porque eso todo tienen que saberlo, ¿no? Aquí sí no hay un gran truco. Bueno, vamos a leerlo, solo para que recordarles un poquito, ¿no? Y que ustedes siempre lo tengan en cuenta, pero aquí lo tienen que saber todo, ¿no? La hipertermia se define como una temperatura oral mayor de 41 grados Celsius. Prestenle atención, oral. De repente nos pueden poner en el corto axilar y uno dice, 41 grados Celsius. Malo. ¿Por qué? Porque, por ende, la temperatura axilar en relación a la hipertermia sería 39.4 o mayor de 39.4. Bueno, 41, perdón. Sería 40.4, mayor de 40.4, ¿verdad? Entonces, mucho ojo a esto, ¿verdad? Nos dice que se produce por falla en los mecanismos periféricos o hipotalámicos para mantener la temperatura normal sin estar mediado por pirógenos endógenos, por lo que los antipiréticos no son útiles. Lo que nos quiere decir en otras palabras es que una vez perdemos, imagínense que ustedes van muy rápido, ustedes son como el hipotálamo, ¿no? Hay un carro en la Fórmula 1 que se llama hipotálamo y va muy rápido. Pues si nosotros vamos conduciendo ese carro que se llama hipotálamo y vamos muy rápido, lo que va a pasar es que a pesar de que nosotros tengamos el timón, vamos a perder por completo el control, ¿verdad?
Si nosotros vamos en línea recta y de repente giramos un poquito, puede que todo el carro se desestabilice y choquemos. Entonces, a eso se refiere la hipertermia, ¿no? Y por eso nos dice que los antipiréticos no son útiles, porque es como que nosotros intentemos con el timón controlar el carro que va muy rápido. El timón, digamos, sería un antipirético, pero no es útil, porque ya esas velocidades lo que pasa es que chocas, ¿no? Entonces hay que bajar la velocidad y controlar ya el carro, ¿no? Por darles un ejemplo. Si los estoy confundiendo más, ignoren lo que estoy diciendo, ¿no? Pero para recordar un poquito más, entonces es por eso que no utilizamos antipiréticos, porque si hay una falla hipotalámica, pues no sirve, ¿no? El hipotálamo se está autorregulando y no va a permitir interferencia a algo más. ¿En dónde se presenta esta hipertermia? La podemos encontrar por producción excesiva de calor, sorpresa, ¿no? Anestésicos halogenados, tirotoxicosis, de nuevo, miren, nos mencionan hormonas tiroideas, o sea, como que nos están diciendo que es muy común, ¿no? Que se presenten en estos estados. Entre paréntesis nos dicen síndrome caracterizado por niveles excesivos de hormonas tiroideas circulantes en el plasma sanguíneo. Ok, gracias. También puede ser de que la hipertermia se presente por disminución de la disipación de calor. Por ejemplo, nos dicen el golpe de calor. Entonces, imagínense a los trabajadores, a esos, qué sé yo, imagínense a 20 hombres en el campo, ¿no? Trabajando durante, qué sé yo, 12 horas. Y en esas 12 horas están bajo el efecto del sol. Parece que hice un ritual acá, ¿verdad? Pero la cosa es que están bajo ese efecto del sol, les puede producir hipertermia, ¿no? También dice que se puede presentar por pérdida de la regulación central, en las que puede haber un daño del centro del hipotálamo regulador en traumas, hemorragias y tumores. Sí, importante, tienen que saberlo, si no para el corto, también para el parcial, ¿no? Digamos, ¿qué puede causar o describa la pérdida por la cual se puede producir la hipertermia según la pérdida de la regulación central? Ah, ok. Hay un daño en el hipotálamo, ya sea por traumas, hemorragias o tumores. Aquí sí no tengo un mnemotécnico, tienen que aprenderse. También dice que la hipertermia, perdón, se va a observar en estados donde haya taquipnea, taquicardia. Estas dos van unidas. ¿Qué pasa si nuestro corazón empieza a latir más rápido, empieza a llegar más sangre a los tejidos y por eso aumenta la temperatura? Número 3, deshidratación por pérdidas insensibles, ¿no? De nuevo, imagínense esos trabajadores bajo el sol que no están ni siquiera tomando agua, ¿no? Entonces tienen deshidratación, eso les puede generar una hipertermia. Y eritema de la piel. Ok. Esto sí, tienen que saberlo. Bueno, vamos a pasar a la frecuencia cardíaca. ¿Alguien tiene alguna duda? Cinco segundos. Perfecto. Vamos bien, qué bueno. Frecuencia cardíaca. Esto no está en su manual, pero tengan idea de que para cuando les toque su práctica, ustedes tienen que ubicar los focos de auscultación, ¿verdad? Aórtico, pulmonar, tricuspidio, mitral. Esta imagen la encuentran en Seidel, ¿verdad? También aquí está el área de los pulsos. Generalmente solo les van a pedir el pulso radial en algo que se llama déficit de pulso. A mí no me gusta mucho preguntar, pero pregúntense o respóndanse ustedes mismos, ¿no? O si alguien quiere responder en el chat o abrir su micrófono, adelante. ¿Cuál es la patología que está relacionada con el déficit de pulso? Así se las pueden preguntar en su examen corto, ¿no? ¿Cuál es la patología que está relacionada con el déficit de pulso? Perfecto, como que todos la saben, ¿verdad? Entonces no la voy a mencionar. Bueno, frecuencia cardíaca y de pulso. Vamos a definir a la frecuencia cardíaca normal, la frecuencia cardíaca normal se basa en la descarga fisiológica del nodo sinusal. El nodo sinusal, ¿se acuerdan ustedes que lo vieron en fisiología, no? ¿Dónde se ubica el nodo sinusal? Para quienes estuvieron con el doctor Molina, que a mí, eh, yo con él aprendía mucho, me gustaron mucho sus clases. Recuérdense que el nodo sinusal está en la pared posterolateral de la aurícula derecha.
pared posterolateral de la aurícula derecha. Oh, sorpresa, ¿se recuerdan dónde medíamos la temperatura central? 2 lugares, aurícula derecha y esófago. ¿Y dónde se ubica el nodo sinusal que genera esta frecuencia cardíaca? Pared posterolateral de la aurícula derecha. Aquí se originan estos impulsos eléctricos y después las fibras de Purkinje lo transmiten a todo el circuito cardíaco, ¿verdad? Excelente. Entonces, nos dice, ahora ya entendemos que la frecuencia cardíaca se basa en la descarga fisiológica del nodo sinusal. Perfecto. El pulso arterial es considerado como la expansión y contracción repetida regular de una arteria, producida por las ondas de presión provocadas por la eyección de la sangre del ventrículo izquierdo durante la sístole cardíaca. Mucho texto, ¿no? Lo que nos está diciendo es que el pulso arterial es una medida reflejo de la frecuencia cardíaca. Perfecto. Las características de este pulso arterial son las siguientes: volumen sistólico, velocidad de eyección sanguínea, elasticidad y capacidad del árbol arterial, onda de presión que resulta del flujo sanguíneo anterógrado. ¿Se acuerdan ustedes que existe un flujo sanguíneo retrógrado que es anormal y anterógrado, que es hacia adelante, ¿no? O lo pueden recordar como de atrás, desde antes hacia adelante. Así pueden recordarlo, ¿no? Porque sé que puede ser un poquito difícil, pero ustedes pueden memorizarlo, ¿no? Y esas serían las características. Aquí tampoco hay mnemotécnico, a menos que a ustedes se les ocurra, por ejemplo, qué sé yo, poner características del pulso arterial, veo, ¿no? Por ejemplo. Pero sí, eso sería. Bueno, continuando con la frecuencia cardíaca de pulso, como recuerden que dijimos que el pulso es una medida reflejo de la frecuencia cardíaca, por ende, van a compartir los mismos valores. ¿Cuáles son esos valores? De 60 a 100 latidos por minuto. ¿Ok? Ahora, lo que sí van a tener son diferentes nombres, ¿no? Cuando hablemos de corazón, podemos hablar, si está menor de 60 latidos por minuto, podemos hablar de bradicardia. Si está mayor de 100 latidos por minuto, hablamos de taquicardia. O taquisfigmia, cuando hablamos de pulso, de pulsaciones. O bradisfigmia, cuando hablamos de nuevo de pulso, pero menor de 60 pulsaciones por minuto. Ok, entonces, de nuevo, como el pulso es un reflejo de la frecuencia cardíaca, resulta que comparten causas, ¿verdad? Unas están directamente relacionadas con las otras. Y aquí se las dejé, le pueden tomar captura, no hay ningún problema. Comencemos con la bradicardia o bradisfigmia. Puede ser causada por fiebre tifoidea, que si ustedes se acuerdan, FINDE, ¿no? El patrón febril continuo, FINDE, SIBRO, SUP, ¿verdad? Todo está relacionado. Porque, qué sé yo, les podrían poner si son algo mala onda. Un paciente tiene bradicardia, por ejemplo. ¿Qué tipo de temperatura presenta? Y uno se queda como, a la gran, qué difícil, ¿no? Pues no, ¿verdad? Porque recordamos a FINDE, SIBRO, SUP. Y en este caso sería el patrón febril continuo. ¿Y qué tipo de temperatura tiene? Bueno, es una fiebre, ¿no? También infarto del miocardio. ¿Ok? Imagínense de nuevo que una parte del corazón de uno de sus pacientes se necrosa y mueren las células. Miren esta parte negra a su derecha. ¿Qué pasa si mueren las células? Ahora ya no tenés suficiente fuerza como la que tenías antes. Por ende, te puede generar una bradicardia. ¿Ok? Nos dice otra causa de la bradicardia o bradisfigmia, el hipotiroidismo. Hipotiroidismo, que si se acuerdan, la fase mixedematosa estaba relacionada con el hipotiroidismo, ¿verdad? El paciente, ¿cómo estaba? El paciente estaba decaído, ¿se acuerdan? Que estaba como triste, que denotaba una sensación de poca inteligencia. Entonces, imagínense a una persona que está decaída, ¿cómo va a estar su ritmo cardíaco? Pues bajo, ¿no? ¿Ok? Hipertensión endocranial. Imagínense que aquí está su paciente, ¿no? Y tiene una hipertensión endocranial, es decir, que toda la presión, la mayor presión se está acumulando acá arriba, por lo tanto a nivel sistémico disminuye. ¿Ok? O por ejemplo, el cerebro manda señales al resto del cuerpo porque, oye, tengo demasiada presión. Entonces, ¿qué le dice el corazón? Bájale, ¿no? O sea,
latí menos rápido, ¿no? Porque tengo demasiada presión intracraneal, me vas a hacer daño, entonces bájale, ¿no? Por eso es que está relacionado a la hipertensión intracraneal. Hipocalcemia e hipercalemia. Aquí, pues, si ustedes se acuerdan, el calcio el calcio, que es un anión, porque tiene mayor carga negativa que positivas, es decir, tiene más protones que electrones, se encarga de estimular excitatoriamente al corazón, es decir, aumenta su frecuencia cardíaca. ¿Qué pasa si al contrario aquí hay una hipocalcemia? O sea, hay muy poco calcio, entonces el corazón se va a excitar menos y por ende se produce bradicardia o bradisfigmia. Hipercalemia es que hay demasiado potasio y el potasio, si ustedes se acuerdan de fisio, hay una despolarización, una repolarización inicial, meseta y luego repolarización tardía. Y ahí es donde influyen los canales de sodio-potasio, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si hay demasiado potasio? Si el potasio entra demasiado, el corazón va a estar menos excitado. ¿Ok? Esa es la explicación. Y el uso de fármacos como betabloqueadores. Eso lo van a ver más adelante en farmacología, pero una forma muy sencilla para que ustedes puedan ganar su corto y puedan aprenderse esta parte es que piensen que un fármaco betabloqueador va en contra de la adrenalina. De hecho, eso es justo lo que hace, pero tiene más funciones los betabloqueadores, ¿no? Pero por ahora háganse solo la idea de que los betabloqueadores son el Barcelona, con B de Barcelona, y adrenalina es del Real Madrid, ¿no? Entonces, son antagonistas los dos. Entonces, los betabloqueadores lo que hacen es impedir que la adrenalina actúe a nivel sistémico, cardíaco, ¿verdad? Y como la adrenalina, ya saben ustedes que aumenta la frecuencia cardíaca, ¿no? Llega el paciente en Grey's Anatomy ahí en paro y, póngale no sé cuánto de adrenalina y medidas casacas, ¿no? Pero háganse esa idea, ¿verdad? No les estoy diciendo necesariamente que todo actúe así, pero para su corto háganse esa idea. Y la taquicardia y la taquisfenia, pues bueno, es lo contrario. Es exactamente lo contrario a la bradisfenia. Miren, hipertiroidismo, insuficiencia cardíaca, fiebre, el dolor. Si un paciente tiene mucho dolor, va a estar muy agitado, va a haber mucho calor, entonces va a haber taquicardia. Adrenalina, miren, por eso es que les di este ejemplo con la adrenalina, para que jamás lo confundan, ¿verdad? Beta bloqueadores, bradicardia, adrenalina, taquicardia. ¿Alguien tiene alguna pregunta? 5 segundos. Pueden tomar agua si ustedes también quieren. Voy a dar otros 5 segundos si quieren. Ok, qué bien, continuemos. Déficit de pulso. ¿Se acuerdan que les pregunté qué patología está relacionada con el déficit de pulso? Pues ahora se los digo. La fibrilación. Aquí está. Fibrilación auricular. Miren, de nuevo nos mencionan a la bendita aurícula, ¿no? Aurícula derecha es donde se toma la temperatura, ¿no? Donde se encuentra el nodo sinusal, que es el encargado de enviar o el encargado de generar la contracción cardíaca. Pero ahora nos dicen, en esta fibrilación auricular, nos mencionan a las dos aurículas, ¿verdad? Derecha, que es la que están viendo aquí, corazón derecho. Obviamente ustedes lo ven en el izquierdo, ¿no? Pero es el derecho del paciente. Y aquí es el izquierdo. Entonces nos está diciendo que ambas aurículas tienen este problema, ¿no? Y sí, también nos dice que para comprobarlo hay que efectuar la siguiente operación y que una operación mayor de 10, un resultado mayor a 10 es igual a déficit de pulso, ¿verdad? Obviamente es algo anormal. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? Pueden preguntar de esto mismo o de algo anterior que quieran saber. Ok, entonces ahora vamos a pasar con una pregunta. De nuevo, pueden respondérsela ustedes mismos, pueden escribir en el chat como ustedes deseen, pongan a prueba sus conocimientos, ¿no? O sea, ahorita ya tienen que saber. Entonces se lo voy a borrar esto. Ok, entonces listos pues. 3, 2, 1.
¿Cuáles son los rangos normales en adultos sanos de la temperatura oral dadas en semiología 2? Adultos sanos. ¿Qué puede dar 10 segundos? Es la D. Es la D. ¿Ok? Eso es correcto. Muy bien. No sé quién habló ahí, no estoy viendo el chat, pero eso es correcto. Es la D. Eso lo tienen que tener en mente, ¿verdad? Adultos, recuerden que era el rango más grande. Ah, bueno, sí, perdón. Aquí, sí, aquí puedo ver el chat. Ah, ok, sí, excelente. Me están diciendo BBB, ok, excelente, muy bien. Y aquí alguien me había dicho antes arritmia cardíaca, fibrilación auricular, perdón, sí, no sabía que tenía esta opción. Entonces aquí Eddie, Jonathan, Crisla, perdón, contestaron que era la D. Excelente, es correcto, es correcto. Reconoce que adultos es el rango mayor y el rango, por ende, promedio tendría que ser menor, ¿verdad? Y esa es la lógica para memorizarse de 36.4 a 37.4 en pacientes sanos. Perdón. Apréndanse esto porque incluso lo pueden requerir en su práctica, ¿verdad? Si les piden la toma de la temperatura. Ok, excelente. Ahora bien, vamos a Hola, ver qué es. disculpa, que fíjate que Claro, yo no estuve al inicio de la clase, claro, entonces dime. solo para que me quede claro, dijiste los adultos es de 34.7 a 37.4, que sería la respuesta D, y los sanos es de 36.4 a 37.4. Sí, exactamente como lo acabas de decir. Perfecto. Gracias. Ok, de nada, con mucho gusto. Muy bien, entonces vamos a ver qué es la presión arterial. ¿Qué es la bendita presión arterial? Vamos a leerlo otra vez. Tienen que saber bien el concepto, ¿no? Es la presión que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias y la resistencia de las mismas ante el paso de la sangre impulsada desde el ventrículo izquierdo. Qué aburrido, ¿no? Dicen ustedes, no, hombre, pero igual mejor me memorizo todo lo que sigue después. Van a ver que 5 factores fisiológicos que influyen en la presión arterial. Y si ustedes tienen claro ese concepto, aunque no se aprendan exactamente al pie de la letra los otros 5 factores, porque seguramente yo pasé por eso, es bien difícil aprendérselos, pero si ustedes se aprenden esto, miren, o sea, a mí me salvó un montón de tiempo. Apréndanse este concepto porque este concepto está definiendo prácticamente los 5 valores que influyen en la presión arterial. Va, perfecto. De nuevo, sangre contra las arterias desde el ventrículo izquierdo, corazón izquierdo. Muy bien. Comencemos desde lo más básico. ¿Qué es la hipotensión? Permítanme. Ok. Ok, sí. ¿Qué es la hipotensión? Nosotros vamos a definir a la hipotensión. No lo puse cerca. Bueno, aquí está. A la hipotensión como una presión sistólica menor de 90 miligramos, perdón, siempre se me va esta palabra, milímetros de mercurio. Sistólica menor a 90 milímetros de mercurio y diastólica menor a 50 milímetros de mercurio. Así lo define el manual y así es como ustedes lo tienen que contestar, ¿verdad? En su momento. Pero me vine hasta esta parte porque sí les quiero explicar algo muy importante. Dense cuenta que en las medidas les ponen estos mayor que o menor que, ¿no? Mayor que, mayor que. Esto de crisis hipertensiva no le pongan atención, ¿verdad? Es por medicina interna. Ahorita no tienen que saber esto de crisis hipertensiva. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, ustedes les dicen que tienen a un paciente con presión sistólica de 90 miligramos? Perdón, siempre, lo siento, esa palabra siempre se me confunde. Eh, milímetros de mercurio, ¿ok? Entonces tienen un paciente de 90 milímetros de mercurio. Les pregunto, ¿eso es hipotensión o es una presión arterial normal, sistólica? 90 milímetros de mercurio. ¿Alguien que se anime a responder? ¿Es normal? Es normal, exacto, exactamente, muy bien, excelente. Y Jonathan también escribió normal, exacto, esa es la clave, porque ustedes habrán escuchado en primero o segundo año que les dicen, una presión de 120/80 es normal en los pacientes. Eso está mal, o al menos yo escuchaba mucho eso, ¿no? Y eso es incorrecto, así hablando estrictamente, ¿no? Entonces, préstenle mucha atención a esto, porque a lo mejor les ponen 120/80 y ustedes dicen, me acuerdo que eso estaba en relación a lo normal, ¿no? Y no. ¿Por qué? Porque estaba el menor que. Ok, entonces ya hay 2 personas que lo tienen bien claro. Entonces, ok, muy bien. Bueno, entonces, hablando de hipotensión,
nosotros la vamos a definir como ese descenso de la presión arterial, ¿no? Que ya dijimos, menor de 90 sistólica, menor de 50 milímetros de mercurio diastólica. ¿Ok? Y aquí se los ordené de una manera en la que ustedes lo puedan memorizar muy práctico, ¿no? Recuérdense que en propedéutica médica nos explicaban a veces que las patologías las teníamos que identificar en dirección cefalocaudal, cefalocabeza y cola, que es hacia abajo, ¿no? En dirección hacia los pies. Entonces, dense cuenta que aquí lo ordené diferente a como está en el manual. Bueno, vamos a ver por qué. Vamos a ver si tiene sentido o no. Entonces, ¿cuáles son los síntomas y signos más comunes de la hipotensión? Primero, palidez. Segundo, cefalea. Vamos en dirección cefalocaudal, recuerden. Palidez. Segundo, cefalea. Tercero, que sigue, los ojos. Entonces, hay una visión confusa. Cuarta cosa que podemos identificar es la disnea, porque después de los ojos sigue la nariz. ¿Ok? Puede haber también mareo, náusea, y después, miren, después de la nariz sigue la boca. Entonces, puede haber vómito. Después, aquí a la izquierda ustedes pueden ver el tórax. Entonces, debajo de la boca, en dirección cefalocaudal, está el tórax. Puede haber dolor torácico. Pero en el tórax, al lado izquierdo del corazón, al lado izquierdo del tórax se encuentra el corazón. Entonces, pueden haber palpitaciones. A eso se refieren las palpitaciones, ¿no? Y por último, el síncope, que ya es generalizado. Un síncope es cuando hay una pérdida de conciencia, ¿no? El paciente se desmaya y este pierde los signos vitales. Entonces, digamos que tienen un paciente y le intentan, qué sé yo, no le van a intentar medir la presión arterial, ¿no? Pero, por ejemplo, le intentan palpar el pulso carotídeo o el pulso pedio. El paciente no va a presentar significativamente estos pulsos, que los va a tener como muy, muy débiles o prácticamente inexistentes. A eso se le conoce como síncope. Y esa es la razón lógica por la que la hipotensión se relaciona con esto. Porque está tan bajo, el paciente se desmayó y perdió los signos vitales que perdió la presión arterial, ¿no? Entonces, tómenle captura, anótenlo en su hojita de respuestas o highlight, qué sé yo, como subrayenlo, ¿no? En dirección cefalocaudal. Apréndanselo así. Para mí es muchísimo más sencillo. Va. Y aquí les tengo otro mnemotécnico. Si ustedes siguen a un Instagram, a una página de Instagram, ya vieron que subí este mnemotécnico que se llama causas patológicas más frecuentes de la hipotensión. Y para eso les menciono Chicago. Ustedes pueden pensar tanto en la rueda de Chicago o si uno de sus sueños es ir a Illinois, ¿no? Donde se encuentra Chicago. Dato curioso, en Illinois nació Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. ¿Y de qué me sirve esa información? Dicen ustedes, ¿no? De nuevo, para mí es muchísimo más sencillo que ustedes como que lo entiendan y uno haga patrones a que solo lo memorice. Entonces, por ejemplo, en Chicago nació Abraham Lincoln. ¿Y con qué se relaciona Chicago? Con la hipotensión, ¿no? Entonces, vamos a ver. La C y la H hacen referencia a choque en etapa hipodinámica. Hipodinámica, ¿ok? La I y la C hacen referencia a insuficiencia cardíaca. Pregunta rápida. De verdad, no me gusta preguntar, pero van a tener su corto y necesito ponerlos a prueba. ¿La insuficiencia cardíaca se relaciona con taquicardia o con bradicardia? 5 segundos. Taquicardia. Bradicardia. Excelente. Taquicardia. Ajá, por ahí escuché otro, pero no, es taquicardia. Ajá, y Jonathan también puso taquicardia. Excelente, taquicardia. El infarto agudo del miocardio se relaciona con la bradicardia porque hay muerte de células, ¿ok? Entonces no tiene sentido que el corazón lata más rápido si las células están muriendo. Tómelo en cuenta, ¿ok? Excelente. Entonces, miren, ya se dieron cuenta que un paciente puede tener taquicardia, pero puede tener hipotensión, por ejemplo, ¿verdad? Ahora continuemos con la A. La A significa arritmias. 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 Y bueno, aquí lo único que explicar es que el corazón no late correctamente, ¿no? El corazón no late correctamente porque el impulso eléctrico puede estar modificado por cualquier motivo, ¿no? Patológico. Y la G y la O, o más bien solo la O, hace referencia al ortostatismo. Ortostatismo.
¿Se acuerdan que en inspección general nos mencionaron que pacientes que tenían problemas cardíacos o problemas hepáticos generalmente adoptaban una posición que era ortostática, ortostatismo? Y está el paciente así como que queriendo respirar más, ¿no? Ahorita como no tengo el documento a la mano, pero el paciente generalmente estaba en una silla como queriendo respirar más. Entonces, si ustedes se acuerdan bien de eso, bueno, van a decir, claro, ¿no? El ortostatismo se relaciona con la hipotensión. ¿Ok? Chicago, miren, qué bonita la ciudad. Museo de Historia Natural está en Chicago. Abraham Lincoln nació en Chicago. Y Abraham Lincoln lo pueden relacionar con hipotensión. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? ¿O algo que quieran que vuelva a explicar de manera más sencilla, más simple? 10 segundos. Yo me quedé con duda de los rangos de las presiones arteriales. Claro, con gusto. Ok, miremos. Bueno, no, perdón, sí. Ahorita lo vamos a ver más adelante, no te preocupes. Sí. Ahorita lo abarcamos re bien. En la siguiente. Gracias, perfecto. Está bueno. Ok, entonces ahora sí vamos a hablar de la hipertensión. Entonces, la hipertensión, mucho ojo con esto, porque hay un síndrome de hipertensión arterial y hay una hipertensión. Les pueden jugar las palabras en su corto, ¿no? Y les ponen síndrome de hipertensión y ustedes dicen, los valores de la hipertensión. Y no es así. Son cosas diferentes. Entonces, la hipertensión la vamos a definir como una presión arterial sistólica igual, no, así no es el signo. Una presión arterial sistólica igual o mayor a 140 milímetros de mercurio. ¿Ok? Milímetros de mercurio. Y diastólica igual o mayor a 90 milímetros de mercurio. Dense cuenta, aquí nos están diciendo mayor, aquí ya no es menor, ¿verdad? Como la hipertensión o la presión arterial normal. Ahora los vamos a ver, no se preocupen. Solo háganse esa idea de que esto es la hipertensión. Entonces, tenemos causas fisiológicas y patológicas. Fisiológicas, tensión emocional. Por ejemplo, imagínense a ese actor en la película que, no lo sé, si ustedes han visto, por ejemplo, Gravity Falls, hay un episodio donde sale un muñeco en un arcade, ¿no? Y resulta que está luchando contra el villano que mató a su padre, ¿no? Entonces ese personaje tiene tensión emocional, ¿no? Entonces eso genera una hipertensión, un estado de alerta. También la hipertensión de bata blanca está relacionada con la hipertensión. La hipertensión de bata blanca, yo sé que ustedes ya lo saben, es cuando los pacientes le tienen cierta fobia, ¿no? Al entorno hospitalario, no solo a los médicos o que ellos visten de blanco, sino es en general al entorno hospitalario. También el ejercicio, fisiológicamente. Si ustedes hacen mucho ejercicio, ¿se acuerdan? Pues aumenta su frecuencia cardíaca y no solamente eso, ¿no? Su presión arterial también. Actividades extenuantes. Imagínense estar en un turno de 8 o 10 horas en el Hospital San Juan de Dios. Eso puede producir que nuestra presión se eleve, nuestra presión arterial se eleve. O por ejemplo, Bob el constructor, ¿no? Que era una completa mentira la caricatura porque él siempre se miraba feliz, ¿no? Lo real es que él estuviera bien cansado, pero nunca estaba cansado. Nos mintieron. Y por último, como causa fisiológica, tenemos el consumo de cafeína, teofilina. Cafeína, café, ¿no? Teofilina, el té. Entonces, sí, aquí no hay mayor explicación. Creo que ya vieron esto en fisio. Esto produce un aumento de la presión arterial. Okay. Les pueden pedir causas fisiológicas. Escriba 2 causas fisiológicas y 2 causas patológicas de la hipertensión. Ya tienen 5 acá, ¿no? Ahora, patológicamente hablando, podemos hablar de algo que se llama, perdón, denme un segundo. Perfecto, listo, gracias. Ahora, patológicamente podemos hablar de algo llamado hipertensión esencial. Es decir, no conocemos la causa de la hipertensión, pero generalmente tiene una causa, ¿no? Solo tengan en cuenta eso. Hipertensión esencial, no conocemos su causa, pero la tiene, no significa que no la tenga.
Así que no escriban en su corto causa desconocida, no, malo. También tenemos como patológicamente la glomerulonefritis. Y si se acuerdan ustedes en fisio, se acuerdan de que la nefrona tiene el glomérulo, el asa de Henle, la asa distal donde se reabsorbe, donde actúa la ADH, etcétera, ¿no? Entonces, si se afecta el glomérulo, se afecta el filtrado glomerular. El filtrado glomerular. Y por ende va, por ejemplo, imagínense que como está afectado el glomérulo, ya el paciente ya no orina. Entonces, ahora hay más líquidos a nivel sistémico. ¿Y qué pasa si tenemos más volumen a nivel sistémico? Pues aumenta la presión arterial, ¿verdad? Esa es la lógica detrás de esto. Bueno, ¿qué más? La diabetes mellitus, ¿verdad? Recuérdense que la glucosa es una molécula osmóticamente activa, lo que significa es que si nosotros tenemos demasiada glucosa en sangre a nivel sistémico, porque el paciente, recuérdense que la diabetes, los receptores de insulina están dañados o no hay suficientes, etcétera, entonces va a haber más glucosa en la sangre. Pero como la glucosa es pana del agua, o sea, son recuatazos, eso se refiere a que son osmóticamente activa la glucosa, o sea, son cuatazos, entonces uno no se separa del otro. Y si la glucosa está fuera de las células, adivinen qué va a pasar, va a retener más y más y más agua, y eso va a aumentar la presión arterial. De nuevo, como idea general, la fisiopatología de la diabetes, de la glomerulonefritis, es mucho más extensa. Y eso ya lo van a ver bien en medicina interna. Pero por ahora quédense con esto, para su corto. ¿Qué más? Bueno, también tenemos la insuficiencia renal, más de lo mismo, ¿no? Hay una insuficiencia renal, entonces no hay una correcta excreción de líquidos, hay más volumen a nivel sistémico y aumenta la presión. Y el último y el más interesante es la preeclampsia. Preeclampsia. La van a ver en farmacología, también creo que en el módulo 2. Y ahorita en el módulo 1 solo van a ver como los medicamentos, si son teratogénicos o no teratogénicos y cosas así. Pero la preeclampsia es, dense cuenta, ¿no? De las palabras. Preeclampsia. O sea que va antes de la eclampsia. Eclampsia. La eclampsia son convulsiones en la paciente, en la mujer embarazada, ¿verdad? Entonces, la preeclampsia hay un aumento de la presión, pero ya la eclampsia es estas convulsiones. ¿Ok? Entonces, preeclampsia es la hipertensión arterial en las mujeres embarazadas. Les podrían preguntar también, qué sé yo, escriba el nombre como se le conoce al aumento de la presión arterial en mujeres embarazadas. Ok, preeclampsia, listo. Ah, pero después les ponen otro ítem y les dicen, escriba 2 mecanismos fisiopatológicos por lo cual ocurre. Ah, ok, entonces ustedes dicen, bueno, hipertensión, o sea, una hipertensión generalizada, ¿no? Proteinuria, la puede causar también la preeclampsia. O sea, la proteinuria causa la preeclampsia. O, por ejemplo, edema por el embarazo, ¿no? Evidentemente hay otro ser humano ahí, entonces hay más líquido. Y se puede producir una acumulación de este líquido de manera anormal, de manera elevada. Entonces, tanto el edema como la proteinuria como la hipertensión causan preeclampsia. Alguien podría preguntarse aquí, sería una muy buena pregunta, ¿por qué la proteinuria causa preeclampsia y por lo tanto eso se refiere a que causa hipertensión? Si ustedes se acuerdan, en fisio, vieron de que existía una presión osmótica, oncótica, que había un tercer espacio y un montón de cosas, ¿no? Pues esos nos lo explicaban porque si nosotros empezamos a perder proteínas o las proteínas empiezan a romperse, ¿no? Hay una lisis de proteínas o una pérdida así de proteínas, lo que sucede es que hay algo llamado presión oncótica. Bueno, lo voy a escribir mejor. Oncótica. Hay algo llamado presión oncótica. Entonces, esta presión oncótica regula la presión hidrostática, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Presión hidrostática. Entonces, si ahora hay menor presión oncótica, va a aumentar la presión hidrostática porque las proteínas mantenían un equilibrio con el agua, ¿verdad? Era como que había una proteína por una molécula de H2O. Pero ahora, ¿qué pasa si ya no tenés proteínas o empiezan a disminuir? Empieza a haber más H2O en relación a las proteínas. Y de nuevo,
si hay más volumen, causa hipertensión. Se dan cuenta de que todas las causas nos llevan a lo mismo, a mayor volumen, a un desequilibrio del metabolismo, ¿sí? Entonces, ya cuando ustedes lo lean, ya después antes de su corto, o estén practicando panuchis con sus amigos, aquí se van a dar cuenta de que, puchica, no necesito memorizarme tanto, o sea, tiene lógica, ¿no? Como que todo me lleva a lo mismo. Diabetes, glomerulonefritis, insuficiencia renal, preeclampsia, hipertensión esencial, ¿no? Me está llevando a lo mismo. Y fisiológico, claro, ¿no? Si yo estoy muy enojado, si hago mucho ejercicio, ¿no? Me genera hipertensión. Ok, entonces ahora sí vamos a ver por lo que el compañero nos había preguntado, sobre la clasificación. Tome la captura, esta es una tablita que yo hice con diferentes colores, evidentemente entre más rojo peor, ¿no? Sí, bueno, no hay mucho que explicar acá, solo tomen en cuenta estos valores, de igual forma se los pueden dar en su corto y les ponen clasifíquenla, ¿no? O por ejemplo, algo que me pasó a mí en mi primera práctica clínica, me preguntaron acerca de, me daban un rango de presión arterial y me decían, clasifícala. Ah, bueno, doctor, no me acuerdo qué le dije, ¿no? Pero era, creo que hipertensión grado 1, ¿no? Ah, ok, excelente. Entonces toma la presión, ¿no? Ok, la tomé y fallé la maniobra, pero por lo menos las preguntas se las pude responder, ¿verdad? Si ustedes pueden empezar a practicar desde ya la toma de la presión, háganlo mucho, porque sí, los doctores se ponen enfrente de uno a verlo y uno se pone hasta más nervioso, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? 10 segundos. Vayan por un chocolate, tomen un poco de agua. Otra pregunta. Claro, dime. Aquí en Semio 2 también siempre se considera, por ejemplo, me recuerdo que en Semio 1 siempre nos indicaban que considerábamos de 5 en 5 milímetros de mercurio para la toma de presión arterial, por darte un ejemplo. No podemos considerar 116 o 117 sobre 58, por darte un ejemplo, sino que considerar 115 sobre 55. Ya, así como valores más redondeados, de 5 en 5. Ajá, exacto. ¿También así es en Semio 2? No, para nada. Qué buena pregunta, la verdad. Sí les recomiendo algo, olviden todo lo que les han enseñado en Semio 1. Olvídenlo. Aquí en Semio 2 ustedes vienen como nuevos. Y es algo irónico porque no es por hablar más de los doctores, ellos son muy buenos doctores y enseñan muy bien, pero como que, no sé, tienen mucha diferencia al enseñar semio 1 con semio 2. Entonces, olviden semio 1, en semio 2 ustedes son unos bebés, están aprendiendo todo otra vez y tienen que seguir sus indicaciones. Si a ustedes les sale en la toma de presión arterial 118 milímetros de mercurio, jamás lo redondeen a 115, porque el doctor va a ver, no, a ti te salió 118. Ah, bueno, sí, doctor, pero es que en semio 1 y tal, ¿y estás en semio 1 o estás en semio 2? Ah, no, doctor, es que no, malo. ¿Ok? Otro consejo que sí les doy, y gracias por la pregunta, es que siempre pregunten a sus doctores. Esta pregunta que me la acabas de hacer a mí, hacésela a tu doctor también. Yo sí te digo que directamente es no, pero capaz ese doctor sí le gusta así que ustedes contesten a la hora de la práctica clínica, ¿no? Para sus 5 puntos, ¿se acuerdan, no? Que ya en menos de un mes ya les va a tocar su primera práctica. Entonces, pregúntale a tu doctor, ¿verdad? Doctor, y a mí me enseñaron de esta forma en semio 1 y tal. Ah, no, te comento, te va a decir, te comento que sí o te comento que no. Lo más probable es que no, pero por favor siempre pregúntenlo a sus doctores. Sí, Correcto, gracias. excelente, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues ahora sí vamos a hablar del síndrome de hipertensión arterial. Solo en un segundo, voy a prender las luces. Bueno, excelente. Entonces, esto va tanto para el corto como para la práctica. Nos pueden mencionar el síndrome de hipertensión arterial y la diferencia es que la hipertensión es un signo aislado. Ustedes toman la presión y la clasifican como un signo aislado. Perdón. Pero hablando ya del síndrome de hipertensión arterial, síndrome, algo crónico, algo que involucra, un síndrome es algo que involucra síntomas y signos. Por lo tanto, ya no es algo aislado, ¿verdad?
Entonces, si ustedes leen en alguna pregunta síndrome de hipertensión arterial, no van a caer en esto, porque literalmente la definición de un síndrome es que involucra signos y síntomas. Por lo tanto, es algo que no es aislado, es algo que involucra múltiples afecciones, ¿verdad? Entonces, el síndrome de hipertensión arterial es el síndrome en el que hay una presión elevada, sistólica o diastólica, con estas tres características. Bueno, la primera es que por lo menos ustedes hayan tomado 2 mediciones de esta presión arterial y que evidentemente les haya salido en los valores de hipertensión, no prehipertensión, sino hipertensión, estas dos de aquí abajo, ¿ok? Ok. Entonces, por lo menos para clasificar a clasificar a la hipertensión como síndrome de hipertensión, tenemos que realizar 2 mediciones en las que obviamente nos den alteraciones, ¿verdad? Debemos hacerlo en 2 días distintos, en un intervalo de 1 a 8 días. 1 a 8 días. Es decir, ahorita son, si ustedes ven arriba a la izquierda, dice 6:16 p.m., domingo de enero 28. Entonces, si hoy les toman la presión y usted y su doctor quiere, o por ejemplo, ustedes le toman un paciente la presión a su mamá, por ejemplo, y ustedes quieren saber si ella tiene un síndrome de hipertensión arterial, entonces, para clasificarlo, ustedes tienen que hacerle 2 mediciones en 2 días distintos. Pero estos 2 días distintos, ¿cuál es el intervalo? 1 a 8 días. Es decir, que por lo menos, si ustedes le toman hoy a las 6:17 p.m. a alguno de sus familiares la presión, mañana a las 6:17 p.m. tienen que volver a tomarla. Por lo menos se esperan un día. ¿Ok? Y si en estas 2 mediciones evidentemente da hipertensión arterial, lo que sucede es que este paciente tiene un síndrome de hipertensión arterial. ¿Ok? Esta podría ser una bonita pregunta, ¿verdad? Características del síndrome de hipertensión arterial. Ok. Entonces eso, la hipertensión, recuerden, es un signo aislado, pero el síndrome de hipertensión tiene estas 3 características. Una pregunta. Claro. Cuando mencionas síndrome de hipertensión arterial, es el típico diagnóstico que ya, digamos, le preguntas a una persona si es hipertensa y te dice, sí, yo estoy tomando mis beta bloqueadores, etcétera. ¿A eso te referís que es como un síndrome como tal? O sea, el diagnóstico que le dice un médico, mire, usted es hipertenso, etcétera. Exactamente, 100 sobre 100, eso es correcto. Eso ya es un diagnóstico de síndrome de hipertensión arterial, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Y podrían pensar en lo contrario, ¿no? Imagínense que ustedes vienen de, qué sé yo, hacer ejercicio, ¿no? Que como médicos deberíamos de hacerlo, ¿no? ¿Qué pasa si les toman la presión? Pues obviamente va a haber hipertensión, pero ¿es síndrome o es aislado? Ah, es aislado, ¿no? Porque el evento fisiológico que lo desencadenó fue el ejercicio, pero ustedes no van a estar siendo sobreestimulados por el ejercicio las 24 horas, ¿verdad? Entonces, es un signo aislado esta hipertensión. Ahora, ¿qué pasa si el paciente tiene esta hipertensión, como mencionaba el compañero, una paciente a la que le estén tratando con beta bloqueadores, que si se acuerdan, los beta bloqueadores producían bradicardia, es decir, iban en contra de la adrenalina, el Barcelona en contra del Real Madrid. Entonces, esta paciente que con beta bloqueadores, ella sí necesita que se le controle su presión arterial, porque no se eleva por un evento aislado como el ejercicio. No, no, no. Ella lo tiene elevado siempre. Ese es un síndrome de hipertensión arterial. Correcto. ¿Alguien más quiere agregar algo? 10 segundos. Una pregunta. Claro, dime. Nuestro paciente tiene, digamos, 130 de sístole y 70 de diástole, entonces, ¿cómo sabemos en qué rango lo deberíamos poner? Porque no todos van... Sí, pues porque uno no coincide con el otro, ¿no? No vamos a decir tiene hipertensión sistólica y tiene prehipertensión diastólica, ¿no? Eso no existe, ¿no? Va. Ok, qué buena pregunta. Sí, eso podría pasar.
evidentemente, ¿no? La diástole podría ser que presente, qué sé yo, una diástole normal. Voy a quitar esto. Una diástole normal, pero resulta que la sístole está elevada. ¿Qué hago en esos casos, no? No vamos a llamar al médico interno y qué hago, ¿no? Sino que lo que vamos a hacer aquí es siempre tomar el valor de mayor referencia. Referencia. Es decir, por ejemplo, un ejemplo hipotético, ¿verdad? Que no puede llegar a pasar, pero imagínense que su paciente, como mencionaba aquí la compañera, tiene 160 de presión arterial, ¿verdad? Sistólica, pero de nuevo, un ejemplo hipotético, tiene 50 de diastólica. Entonces no vamos a restarles los de 160 a 50, ¿no? Y ahí vamos a hacer un promedio. No, vamos a tomar el mayor valor y según donde esté el mayor valor, lo vamos a clasificar la categoría. ¿Sí? En este caso, sería una hipertensión grado 2, en el ejemplo que yo les acabo de dar. ¿Sí? Siempre tomen el valor de mayor referencia. Ok, gracias. Ok, súper, qué buena pregunta. Déjame pensar si hay algo más que explicar. Es cierto. Con respecto a lo que preguntaba la compañera, si ustedes toman esa presión, ¿no? Y les sale mayor o elevada de uno o de otro, lo que tienen que decir es esto. La paciente, imaginemos que hay una presión de 159, ¿no? Y sistólica y una de 88 diastólica. Ok, 159 sistólica, 80 diastólica. La forma correcta en lo que ustedes tienen que decirlo es que la paciente tiene una hipertensión sistólica aislada, ¿verdad? Es decir, que nos está indicando que hay un mayor grado de hipertensión en la sístole. ¿Verdad? Refiriéndose a hipertensión, ¿ok? Porque en prehipertensión se encuentra el otro valor. Entonces, ¿cómo usted tiene que describirlo en el caso de que encuentren alguno de hipertensión grado 1 o grado 2 y la diástole, por ejemplo, estuviera en nivel de prehipertensión normal o hipotensión? El paciente tiene hipertensión sistólica aislada. Eso sería el otro tip que yo les tengo que dar. Ok, entonces, bueno, continuemos para que esto no dure demasiado, ¿no? Nos menciona el manual también de que vamos a encontrar qué vamos a hacer respecto con la historia clínica, ¿no? Dice, si se obtiene una presión arterial sistólica entre 120 y 139 o diastólica entre 80 y 89 por primera vez. De nuevo, les pueden hacer una pregunta justamente describiendo esto por primera vez. Entonces, ¿de qué forma lo anotan ustedes en la historia clínica? Lo anotan como un dato o valor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no sabemos si el paciente llegó corriendo a la clínica, al hospital, ¿no? Le estamos midiendo por primera vez, qué extraño, ¿no? Seguramente el paciente tal vez venía corriendo, entonces a nivel sistémico está alterado. Entonces lo anotamos como dato valor. No vamos a hacer, bueno, síndrome de hipertensión y lo vamos a medicar, diuréticos. No. Es un dato valor, ¿ok? Con respecto a los medicamentos que les acabo de mencionar, los van a aprender en farmacología, no se preocupen. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si se obtiene una presión arterial sistólica igual o mayor a 140 y o diastólica o mayor de 90 milímetros de mercurio, lo que tenemos que hacer es anotarlo como hipertensión arterial, pero como signo. ¿Ok? Signo. Y para la clasificación de la presión arterial se deberá tomar, miren lo que la compañera nos había preguntado, siempre se deberá tomar el valor más alto entre la sistólica y la diastólica. Sí, eso no se los había mencionado. Yo solo les di el ejemplo de la sistólica, ¿no? Pero por supuesto que si la diastólica estuviera más aumentada que la sistólica, tomamos el valor de la diastólica, ¿verdad? Entonces, de esa forma podemos clasificar la presión arterial. Y nos da un ejemplo el manual.
Imagínense que tenemos 165 sistólica y tenemos 99 diastólica. ¿Cómo la clasificamos? Bueno, vamos a nuestro cuadrito, ¿verdad? ¿Qué era? 165. 165 está en grado 2 y la diastólica estaba en 99, estaba en grado 1. Pero como nosotros siempre tomamos el valor más alto, ¿cómo la clasificamos? ¿Grado 1 o grado 2? En este caso, como Grado grado 2. excelente, excelente, grado 2, como acaba de mencionar el compañero, grado 2, grado 2, ¿verdad? Siempre tomar el valor más alto. Excelente. Y por último, si el antecedente médico de hipertensión, si tiene antecedente médico de hipertensión arterial, se anotará la hipertensión arterial sin clasificarla. En el ejemplo que nos daba antes el compañero de esta mujer, que si imaginemos una mujer o un hombre de 60 años que viene con hipertensión, que ya tiene, pero que en este caso no tenga tratamiento médico, no le están dando ningún tipo de tratamiento y nosotros le tomamos la presión, lo vamos a clasificar como hipertensión, perdón, lo vamos a anotar como hipertensión, pero no lo vamos a clasificar, ya sea que esté controlada, ya sea que esté controlada o no, ¿verdad? Porque el antecedente médico de la historia clínica nos va a dar nos va a aportar el resto de la información. Pero ahora con lo único que sabemos que hay hipertensión arterial, no la podemos clasificar. ¿Por qué? Porque no sabemos si la paciente está controlada o no. No sabe, recuérdense que depende de los pacientes, ¿no? Por ejemplo, para un paciente de determinado peso, tal vez una presión normal controlada para él dentro de los valores podría ser hipertensión grado 1, ¿no? Pero para otra persona, tal vez un sujeto un poco más, de menos masa corporal, un poco más flaco, a lo mejor para él es normal, porque antes la tenía más elevada. Entonces, cuando tomemos la presión arterial de esta manera, no la clasificamos, porque no sabemos todo el antecedente que llevó al paciente a tener esta presión, ¿verdad? A eso es a lo que esto hace referencia. ¿Se entendió esta parte? ¿Quieren que explique algo de nuevo? ¿10 segundos? ¿O quieren comentar algo? Una pregunta, Claro, dime. es que a mí se me hizo un poco bola. Eso de los dos de arriba, ¿cómo sería escribir el valor como dato, digamos, o valor? ¿Y cómo se escribirá como signo? Ok, sí. En tercero, digamos, en Semiología Médica 2, no nos dan clase de historia clínica, método de Witt, ¿verdad? Yo creo que solo les subieron los documentos. Con nosotros igual, no se preocupen. Si ustedes leen el método de Witt, nosotros tenemos como formas para clasificar las enfermedades que están prevalentes, ¿no? Entonces, tenemos un orden en donde clasificamos los posibles diagnósticos y los signos. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, te llega un paciente con esta presión? En tu método de WID, lo que vas a hacer es anotarlo como un dato valor, pero no lo vas a anotar este valor como un signo. ¿Ok? Yo sé que debe ser confuso, ¿no? Pero si les echan una leída a esos documentos, lo van a entender mucho mejor. Y de igual forma, si les llega un paciente con esta presión, no lo van a anotar como un dato valor. O sea, nos está diciendo, oye, anótalo como un signo. Esto ya no es normal, ¿verdad? Sí. Ya un poquito más Pero, claro. Ajá. digamos, en ambos casos siempre hay que colocar el número de la presión que tomamos. Ah, sí, por supuesto. Exactamente. Si te dice 120, 120. Pero en el apartado del método de WIP, por ejemplo, lo anotas como dato, si te da esto. Pero sí, ajá, siempre como números. Creo que ahí más para eso iba tu pregunta. Sí, ajá, es correcto. Siempre lo vamos a anotar como números. Va. Gracias. Ok, está bien. Gracias por preguntar. Bueno, aquí otra pregunta rápida para ustedes. Ya se pueden responder ustedes en su mente o como ustedes prefieran. O contestarán en el chat, ¿no? Bueno, léanlo ustedes. Les doy 20 segundos. Ya vamos a terminar. Ok, ya miro un par de respuestas ahí. Vamos a dar 10 segundos más.
Ok, perfecto. Creo que sería la B. La B. Ok, vamos a ver. Crisla nos dice la A, Eddie nos dice C, Jonathan C, y ahorita el compañero nos dice la B. Vamos a ver. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que ahorita les haya surgido la duda y esa como indecisión, porque así ya no les pasa en el corte, ¿verdad? Vamos a analizarlo. De los factores que influyen en la presión arterial se puede afirmar lo siguiente, o sea, algo que es correcto. Correcto. Vamos a ver. Número, ¿verdad? La primera dice A, volumen por latido del ventrículo derecho. Todas. Ahorita vamos a ver, Víctor, vamos a ver, vamos a analizarlas. Pero ok, podría ser una, ¿no? Todas, vamos a ver. Volumen por latido del ventrículo derecho. Si ustedes se acuerdan en la definición que leímos acerca de la presión arterial, nos decía ventrículo izquierdo. Por eso esta definición es tan clave, ¿verdad? Ventrículo izquierdo. Entonces, la presión arterial no tiene directamente que ver con el volumen por latido del ventrículo derecho. Por lo tanto, la A no es correcta, ¿verdad? Entonces, Crisla no es la A. Vamos a ver por qué las demás no son. Pero ahora ya sabes por qué el ventrículo derecho no es, sino que es izquierdo, ¿verdad? Esto va más preguntas de parciales, ¿no? Porque así es como nos engañan. Pero bueno, vamos a ver la B. Resistencia vascular sistémica, principalmente la arterial. Aquí hay otro truco, ¿verdad? Ustedes leen, bueno, resistencia vascular sistémica, principalmente a nivel arterial. Bueno, es correcta. Pues resulta que no, porque el truco, el engaño que les ponen ustedes es acá, porque a nivel arterial sí hay resistencia, pero no es la principal. No es la principal. Miren, aquí nos están hablando de principalmente. Y si ustedes van a su manual, les dice que principalmente hay resistencia a nivel arteriolar, a nivel de las arteriolas. ¿Se acuerdan que las arteriolas en fisio, no? Yo, por ejemplo, de nuevo hago referencia al doctor Molina porque yo tuve el módulo de cardio con él. Las arteriolas son esos pequeños, ¿no? Como vasos sanguíneos, donde sí se puede haber intercambio de nutrientes, por ejemplo. Entonces, las arteriolas son quienes más ofrecen resistencia. Entonces, Víctor, no son todas, no son todas, pero ya están viendo dónde los pueden engañar. Aquí no es ventrículo derecho, aquí no es arterial. Bueno, vamos a ver la C. Distensibilidad de la aorta y grandes arterias. Bueno, ya. Yo creo que ya. Esa es la correcta. Esa es la correcta. Porque en la presión arterial, por supuesto, y piénsenlo así, la distensibilidad de la aorta. ¿Qué pasa si la aorta, en vez de tener como una distensión normal, está más estrecha? Evidentemente, eso hace que interfiera con la presión arterial. Entonces, la distensibilidad de la aorta, por supuesto, que tiene que ver con los factores que influyen en la presión arterial. Pero también las grandes arterias. Y eso nos lo menciona textualmente en el manual. Grandes arterias como cuál, de nuevo, por ejemplo, la aorta, ¿no? En el callado aórtico, ¿verdad? Entonces, distensibilidad de estas arterias sí influye en la presión arterial. Por lo tanto, es la C. Entonces, Eddie y Jonathan, perfecto, la C. Ya dijimos que la B no era, ¿verdad? Volumen diastólico. ¿Se acuerdan que acabamos de ver esto en la definición que yo les digo clave que se la aprendan? Ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo lo que hace es sístole. Es decir, expulsa la sangre. Miren, sangre. Y miren aquí paredes de las arterias y resistencia de las mismas ante el paso de la sangre impulsada del ventrículo izquierdo. Entonces, el ventrículo izquierdo no es diástole. No es diástole. La diástole es el llenado de sangre al corazón. La sístole es la expulsión de la sangre a nivel sistémico. ¿Ok? Nuestro corazón se llena de sangre para, por ejemplo, oxigenar la sangre en la aurícula derecha, ventrículo derecho, para pasar a la circulación pulmonar a que se convierta en sangre oxigenada. Pero cuando ya la queremos enviar, por ejemplo, a la punta del pie, lo que requerimos es la sístole. Entonces, el volumen diastólico no influye en la presión arterial.
¿Ok? 10 segundos si alguien quiere agregar algo, preguntar algo, o que yo vuelva a explicar algo. Ignoren esto, perdón. Ok, entonces, frecuencia respiratoria. Ok, vamos a hablar de la frecuencia respiratoria, ¿no? ¿Se acuerdan que la frecuencia respiratoria es el signo, creo que lo aprendieron en prope, o no sé, no me acuerdo la verdad, que se toma cuando nosotros fingimos tomar el pulso arterial, por ejemplo, ¿no? Pero realmente nuestra vista está en el tórax del paciente para ver cómo se contrae y cómo eh, o sea, cómo se distiende, perdón, y cómo se contrae, ¿no? Y así es como medimos la frecuencia respiratoria. Igual, por favor, pregúntenle a sus doctores. Doctor, yo tengo entendido que la frecuencia respiratoria se toma de tal manera, ¿eso es correcto? Por ejemplo, el día de la práctica que usted me evalúa a mí, ¿es correcto como yo se lo acabo de explicar? Y ya les puedo decir que sí o que no, ¿verdad? Porque me parece que, no sé si en Seidel, pero yo creo que el año pasado leí y Seidel no menciona cómo tomar la frecuencia respiratoria, ni el manual que ellos nos dan. Entonces, asegúrense de preguntarle a sus doctores bien, aparte de que ellos son los que más saben, también son quienes los evalúan, ¿no? Entonces, háganles muchas preguntas, ¿no? Valoren ese tiempo. Ya vamos a entrar al final. Ya esto es lo último que vamos a hablar. Entonces, bueno, aquí hay cosas bien interesantes que mencionar. Se ve algo abrumador esto, pero no se preocupen. Si ustedes se acuerdan, en el año pasado en fisiología, ustedes el último módulo que vieron fue el de respiratorio, ¿verdad? Entonces vieron esto, el centro neumotáxico, el reflejo tusígeno, etcétera. Entonces, eso tiene que ver, evidentemente, con la respiración. Aquí hay tres cosas importantes que vamos a mencionar. Hay un grupo de neuronas conocido como dorsal o grupo respiratorio dorsal que van a control del ritmo respiratorio. Podría ser una pregunta, ¿no? Les ponen un inciso, les ponen tres incisos, perdón, y defina qué hace cada grupo respiratorio, ¿no? Dorsal, ventral y el centro neumotáxico o neumotáxico. Ah, y ustedes ya saben, ¿no? Dorsal, control del ritmo respiratorio. El ventral es cuando se necesita mayor ventilación pulmonar, pero que normalmente en la respiración normal, este ventral no está en uso, ¿no? No se utiliza. Y el centro neumotáxico, que tiene la función de limitar la inspiración. Y les mencioné lo de fisio porque se acuerdan que les mencionaban algo, yo me acuerdo del doctor Robles, que él explicaba algo de la rampa, perdón, de la rampa respiratoria. Entonces, digamos que esta es la rampa respiratoria normal y el centro neumotáxico se encarga de controlar la rampa respiratoria. Pero ¿qué pasa si nosotros necesitamos más oxígeno y estamos corriendo y estamos huyendo del motocaco o o estamos en las cavernas y tenemos que huir del mamut, ¿no? Entonces, el centro neumotáxico dice, voy a acortar, voy a hacer más pequeña esta rampa inspiratoria, perdón, porque así puedo tener más inspiraciones y por lo tanto más oxígeno, ¿verdad? Eso es lo que hace el centro neumotáxico. Y justamente, miren, aquí lo tienen. Centro neumotáxico. Esta es una imagen del libro de Goitia. Y esta creo que es de internet. No me acuerdo de dónde la saqué. Pero centro neumotáxico. Miren, cuarto ventrículo. Por cierto, en patología probablemente se los pregunten. ¿Dónde se produce el líquido cefalorraquídeo? En los plexos coroideos. Pero tiene que pasar a través del tercer y cuarto ventrículo para llegar a la circulación aracnoidea. Perdón, subaracnoidea. ¿Verdad? Entonces, ¿dónde se produce el líquido cefalorraquídeo? Plexos coroideos. Plexos coroideos. Déjenme pensar. Miren, grupo respiratorio ventral, grupo respiratorio dorsal. Estas son las neuronas. Miren, ahorita mismo están viendo sus neuronas, las neuronas que nos están ayudando a respirar, a vivir. Aquí están actuando. Bueno, el dorsal, ¿no?
Y aquí a la izquierda, bueno, la protuberancia, si ustedes se acuerdan que la vigilia era parte del tronco cerebral y ahí estaba la protuberancia, etcétera. Aquí miren, está el grupo respiratorio dorsal que conecta directamente con los pulmones, respiración tranquila normal. También está el ventral, miren, ya para los músculos respiratorios accesorios, claro, porque cuando necesitamos más oxígeno, ya no nos son suficientes nuestros músculos respiratorios que usamos normalmente, ¿no? Sino que necesitamos otro tipo de músculos. Doctor, Claro, entonces claro, dime. el dorsal es por la respiración normal, por decirlo así. Exactamente. Vos pensás que ahorita tu grupo dorsal es el que te está haciendo respirar, pero el ventral y el neumotáxico es cuando vos huís del motocaco, ¿no? Ahí es cuando se activan estos dos, huyendo, ¿sí? Ah, ya, gracias. Va, excelente, excelente, qué bueno. ¿Alguien más? Porque ya vamos a terminar, 10 segundos. Bueno, clasificación, le pueden tomar captura, no hay ningún problema. Bradipnea la vamos a definir como menor de 12 respiraciones por minuto, taquipnea mayor de 20 respiraciones por minuto. Lo único que sí les voy a explicar acá, bueno, miren qué interesante, insuficiencia cardíaca, no se les olvide que eso es taquicardia, y miren, taquipnea también, o sea que nos pueden mencionar, describa qué alteración fisiológica podría presentar un paciente que tenga insuficiencia cardíaca y les ponen en paréntesis, no incluya a la taquipnea. Entonces, ¿cuál me queda? Taquicardia, ¿ok? Pero bueno, eso no es lo que les quería, no es lo que les quería explicar. Lo que les quiero explicar es esto de la bradipnea. Fíjense que nos habla acerca de la estenosis de las vías aéreas altas. Vean esto, porque en neumo, lo van a ver ya en el segundo módulo. Estas son las vías aéreas altas. Empezamos con la cavidad nasal, después la faringe y por último la naringe. Es decir, que una de estas dos tiene algún tipo de obstrucción o está más ocluida, entonces va a producir un descenso de la frecuencia respiratoria. Eso es lo que quiere decir esto. Y estas son las inferiores, tráquea, bronquio y pulmón. ¿Alguien tiene alguna pregunta? 10 segundos. Yo tengo una duda. Claro, cuéntame. Fíjate que hace un momento cuando hablaste sobre la bradicardia, justamente ahorita que estoy viendo otra vez lo de la hipertensión endocranial, no te la entendí del todo. Y entonces ya que lo menciono aquí otra vez en bradipnea, ¿podrías explicar exactamente por qué se da la bradipnea cuando hay hipertensión endocranial? Ok, sí, el mecanismo. Ok, muy bien. Mira, aquí justamente la bradipnea con la bradicardia está relacionada a la hipertensión endocranial. Entonces, imagina esto. Aquí está un ser humano, entre comillas, ¿no? Este es mi ser humano. Y esta barrita es como que hay un equilibrio, ¿no? Desde la cabeza hasta los pies, cefalocaudal, hay un equilibrio de la presión en milímetros de mercurio. Hay un equilibrio. Ok. Entonces, digamos que es 5 acá, por ejemplo, es 5 acá en los pies y es también 5 a nivel de las extremidades o cerca del abdomen. Entonces, la presión es igual en todos lados. Ahora, ¿qué pasa con la hipertensión endocranial? Con la hipertensión endocranial pasa esto a la derecha, mira. Resulta que ahora ya no va a ser 5 la presión intracraneal, ahora va a ser 10. A la gran. Entonces, el cerebro tiene una gran presión ahorita, una enorme presión. Bueno, perdón, eso no tenía que pasar. Hay una gran presión. Entonces, a nivel sistémico, a nivel del abdomen, ahora digamos que esta presión es de 2 y acá hasta los pies es de 1. O sea que toda la presión está aquí arriba, a nivel caudal, a nivel cerebral, ¿no? Cefálico. Entonces, eso hace que todo a nivel sistémico baje. Ahora, la segunda explicación. Imagina que tu cerebro, que es quien controla tu cuerpo, todos tus movimientos, ¿no? Voluntarios, involuntarios, necesitas al cerebro. Y después ya van a aprender que también la médula espinal, pero eso es después.
Entonces, digamos, ahorita tu cerebro. ¿Qué pasa si tu cerebro tiene un montón de presión? Le va a decir al corazón, por ejemplo, oye, corazón, empezá a latir más lento. Tengo demasiada presión. Porque, ¿qué pasa si el corazón late rápido, como en la taquipnea? Perdón, como en la taquicardia. Entonces aumenta la presión arterial. Pero el corazón, pero, o sea, el cerebro no quiere más presión. Entonces le dice, oye, disminuye, ¿no? O sea, bájale, ¿no? O sea, ya me estás estresando un montón, ¿no? Eso es lo que pasa con el síndrome, eh, perdón, con la hipertensión endocranial. ¿Te parece bien la explicación? Sí, 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 la terminé de comprender, gracias. Ok, qué excelente, sí. Entonces tengan en cuenta siempre en eso, ¿no? Si hay mucha presión aquí arriba, el cerebro le va a decir al demás del cuerpo, oye, no, hombre, échame una mano, ¿no? O sea, ya no aumentes tu frecuencia cardíaca porque si no me vas a producir aquí un ataque, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por ver esta presentación. Me motiva un montón tener gente aquí y gente que pues se quiera superar, ¿no? Y que quiera pasar bien el corto. Yo humildemente traté de explicarles cómo yo lo estudié. Si a ustedes les gusta más alguna otra forma, pues excelente, ¿verdad? No les estoy diciendo gracias por las reacciones. No les estoy diciendo que lo estudien a mi manera, pero traté de que fuera lo más entendible para ustedes. Y por favor, siempre, 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 pregúntenle a sus doctores. Gracias por las reacciones. A sus doctores. Ellos son los que más saben, ellos son los que los van a evaluar, ellos son los que tienen la última palabra porque ellos son quienes tienen la experiencia de la práctica clínica. Entonces, si tienen cualquier otra duda, siempre a sus doctores. Y les dejo una pequeña frase motivacional y que dice, la vida es el examen más difícil. La mayoría fracasa por intentar copiar a los demás, sin darse cuenta que todos tenemos un examen diferente. Entonces, parte de lo que, por ejemplo, de la introducción que se me olvidó decirles, mi nombre es Marcos Castillo, por si acaso, parte de la frase motivacional es por esto, ¿no? A mí me gusta mucho esta palabra, por eso es que la pongo en mis presentaciones. Sé paciente en la medida de que no copies a los demás en tu examen llamado vida, ¿no? Concéntrate más en el recorrido que en el camino. Tarde o temprano la recompensa va a llegar, ustedes van a ser doctores, pero se van a dar cuenta de que llegar a ser doctores es solo una pequeña parte de la vida. Pasaron 6 o 7 años estudiando medicina. Entonces no miren el final, porque realmente 7 años no se pueden ir así como que olvidados, ¿no? Entonces disfruten el proceso. Y también sean pacientes en medida de que ustedes ya van a pasar a los hospitales, algunos seguramente ya van a ir a las jornadas médicas, otros van a empezar a rotar con algunos amigos que tengan en el Roosevelt, por ejemplo, o en el San Juan, qué sé yo. Entonces, sean pacientes en la medida de que sean empáticos. Sean empáticos porque las personas que están en los hospitales están ahí porque tienen alguna enfermedad, ¿no? Y obviamente no quisieran estar ahí. Creo que somos solo nosotros los que estudiamos eso, somos los únicos que queremos estar en los hospitales. Entonces, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Doy 15 segundos esta vez, si alguien quiere agregar algo más. Ok, qué excelente. Bueno, un último anuncio es que vamos a tener un taller presencial, les vamos a enseñar cómo tomar los signos vitales, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, pulso, el tipo de pulso radial, por ejemplo. Lo vamos a hacer en el CUM. Tenemos planeado hacerlo el martes 30 de enero a las 12 p.m. Aún tenemos un par de horarios a confirmar, pero les voy a compartir el Forms si a ustedes les interesa. Eso sí, la actividad sí tiene una inversión de 20 quetzales, que es como para pagar un poquito nuestro tiempo, ¿no? Y es completamente opcional, ¿no? Si ustedes quieren, pues pueden asistir, si no, no. Pero para quienes asistan, vamos a tener pues el equipo para tomar la temperatura, etcétera. Les vamos a enseñar cómo medirla. Nosotros ya pasamos tercer año, entonces ya sabemos más o menos cómo evalúan los doctores y esa sería la idea. Así que si nadie quiere agregar algo más, pues les deseo feliz noche y éxitos en su corto, ¿verdad? Esfuércense, que la recompensa lo vale. Gracias, gracias por las reacciones. Bueno, gracias igual. Feliz noche, Víctor. Gracias a ustedes por estar acá. Feliz noche.
Muchas gracias, Claudia. Feliz noche.